El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, muy buenos días. Dios te bendiga. Su amigo y servidor, Pastor Salomón. Vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Me gustaría hacer una oración. Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra, Dios, nos habla y abrimos nuestro corazón para recibir tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Te quiero hablar sobre el tema no seas desidioso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2, versículos 1 al 2 dice así: Determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. Y designó Salomón 70,000 hombres que llevasen cargas y 80,000 hombres que cortasen en los montes y 3,600 que los vigilasen. ¿Cuántas cosas hemos planeado hacer y cuántas hemos hecho? Creo que todos en algún momento nos hemos encontrado en esta situación, en desear iniciar algún proyecto económico, en desear hacer algo en casa. Puede ser algo muy sencillo, desde cambiar un foco hasta querer hacer nuestros propios muebles, nuestra propia cocina, no sé, alguna tarea desde muy sencilla a algo mucho más grande. Pero sabes, todo plan sin acción es solo un sueño. Podemos pasarnos la vida planeando, deseando hacer muchas cosas, pero no llevar nada a la realidad. La pregunta a responder: ¿cómo ponerle pies a la planeación? ¿Cómo hacer que mis planes puedan llevarse a esa acción? Como número 1, nos dice la palabra de Dios: determinó. Qué importante es determinar. La palabra de Dios nos dice: determinarás asimismo una cosa y te será firme. Sabes, creo que este tema de la desidia es algo en el cual, como te dije, todos nos hemos llegado a encontrar, pero en algunos casos esto puede ser ya como un hábito, un estilo de vida en el cual nos hemos encasillado en tener muchos deseos, muchos planes, aún cosas espirituales, orar más, leer más la palabra de Dios, y pareciera ser que no avanzamos. Pero sabes, el primer paso es determinar. Dice la palabra de Dios: determinó pues Salomón edificar. Entonces, en este primer punto debemos de tener objetivos claros. Salomón sabía que lo más importante era hacer casa al nombre de Dios. Y cuando vamos a establecer objetivos, necesitamos poner prioridades. Como lo podemos cantar, como lo podemos hablar y decir, Dios es lo primero. En nuestras acciones, en nuestros planes, asimismo debe de estar involucrado. Entonces, primero es Dios, y después dijo: voy a hacer también casa para mi reino. El segundo paso que podemos ver en este versículo es designar. Una gran tarea necesita un gran equipo. No me refiero solo a números, sino rodearnos de gente capaz. O dices, es una
tarea sencilla, bueno, necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, necesitamos investigar, capacitarnos y algo muy importante, necesitamos aprender a confiar en los demás. Si queremos llevar a cabo ese plan y obtener resultados, vamos a necesitar confiar en las personas. Por ejemplo, si usted dice yo deseo emprender este negocio, tengo tanto capital, lo primero que usted debe de hacer es describir, detallar qué tipo de negocio, ver los recursos con los que cuenta y darle esa prioridad a Dios en buscarlo, sí, pero en pedir que haya gente que le pueda aconsejar, puede ir con su pastor, con su líder, pedir esa guianza, hablar de los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como tercero dice que Salomón también estableció 3,600 que los vigilasen. Entonces el tercer paso es vigila o supervisa. Todo plan necesita ser continuamente supervisado o evaluado. No podemos esperar que llegue el final y entonces querer empezar a hacer correcciones. Amado, es un mensaje sencillo, pero creo que es importante todos los días poder poner la prioridad de buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, y en estos 3 pasos podemos avanzar y quitar tal vez ese mal hábito o estilo de vida que es la desidia. Determina, designa y vigila. ¿Qué te parece si podemos orar y le podemos pedir, Señor, tú conoces los anhelos, los deseos, los objetivos que deseo realizar de una manera natural, en lo espiritual, pero yo quiero aprender, Señor, a poder actuar guiado por tu Espíritu Santo, poder tener esa determinación, como dice tu palabra, poder ordenar, poner prioridades y ser, amado Dios, prosperado en todo lo que tú has puesto en mi corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Tu palabra siempre es ese consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy lo tomamos, Señor, y te damos tantas gracias porque no solamente es en lo espiritual o en estos ejemplos que puse, Señor, de emprender un negocio, tal vez también es decidir cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tener muchos deseos, muchos planes, aún cosas espirituales, orar más, leer más la palabra de Dios
y pareciera ser que no avanzamos. Pero sabes, el primer paso es determinar. Dice la palabra de Dios: determinó pues Salomón edificar. Entonces, en este primer punto debemos de tener objetivos claros. Salomón sabía que lo primero, lo más importante era hacer casa al nombre de Dios. Y cuando vamos a establecer objetivos, necesitamos poner prioridades. Como lo podemos cantar, como lo podemos hablar y decir, Dios es lo primero en nuestras acciones, en nuestros planes, asimismo debe de estar involucrado. Entonces, primero es Dios y después dijo, voy a hacer también casa para mi reino. El segundo paso que podemos ver en este versículo es designar. Una gran tarea necesita un gran equipo. No me refiero solo a números, sino rodearnos de gente capaz. O dices, es una tarea sencilla. Bueno, necesitamos estudiar, necesitamos prepararnos, necesitamos investigar, capacitarnos. Y algo muy importante, necesitamos aprender a confiar en los demás. Si queremos llevar a cabo ese plan y obtener resultados, vamos a necesitar confiar en las personas. Por ejemplo, si usted dice, yo deseo emprender este negocio, tengo tanto capital, lo primero que se debe de hacer es describir, detallar qué tipo de negocio, ver los recursos con los que cuenta y darle esa prioridad a Dios en buscarlo, sí, pero en pedir que haya gente que le pueda aconsejar, puede ir con su pastor, con su líder, pedir esa guianza, hablar de los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como tercero dice que Salomón también estableció 3,600 que los vigilasen. Entonces el tercer paso es vigila o supervisa. Todo plan necesita ser continuamente supervisado o evaluado. No podemos esperar que llegue el final y entonces querer empezar a hacer correcciones. Amado, es un mensaje sencillo, pero creo que es importante todos los días poder poner la prioridad de buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, y en estos 3 pasos podemos avanzar y quitar tal vez ese mal hábito o estilo de vida que es la desidia. Determina, designa y vigila. ¿Qué te parece si podemos orar y le podemos pedir, Señor, tú conoces los anhelos, los deseos, los objetivos que deseo realizar de una manera natural, en lo espiritual, pero yo quiero aprender, Señor, a poder actuar guiado por tu Espíritu Santo, poder tener esa determinación, como dice tu palabra, poder ordenar, poner prioridades y ser, amado Dios, prosperado en todo lo que tú has puesto en mi corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Tu palabra siempre es ese consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy lo tomamos, Señor, y te damos tantas gracias
porque no solamente es en lo espiritual o en estos ejemplos que puse, Señor, de emprender un negocio, tal vez también es decidir cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Tengo tanto capital. Lo primero que se debe de hacer es describir, detallar qué tipo de negocio, ver los recursos con los que cuenta y darle esa prioridad a Dios en buscarlo, sí, pero en pedir que haya gente que le pueda aconsejar, puede ir con su pastor, con su líder, pedir esa guianza, hablar de los planes que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y como tercero dice que Salomón también estableció 3,600 que los vigilasen. Entonces el tercer paso es vigila o supervisa. Todo plan necesita ser continuamente supervisado o evaluado. No podemos esperar que llegue el final y entonces querer empezar a hacer correcciones. Amado, es un mensaje sencillo, pero creo que es importante todos los días poder poner la prioridad de buscar a Dios en oración, buscar a Dios en su palabra, y en estos 3 pasos podemos avanzar y quitar tal vez ese mal hábito o estilo de vida que es la desidia. Determina, designa y vigila. ¿Qué te parece si podemos orar y le podemos pedir, Señor, tú conoces los anhelos, los deseos, los objetivos que deseo realizar de una manera natural, en lo espiritual, pero yo quiero aprender, Señor, a poder actuar guiado por tu Espíritu Santo, poder tener esa determinación, como dice tu palabra, poder ordenar, poner prioridades y ser, amado Dios, prosperado en todo lo que tú has puesto en mi corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Tu palabra siempre es ese consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy lo tomamos, Señor, y te damos tantas gracias porque no solamente es en lo espiritual o en estos ejemplos que puse, Señor, de emprender un negocio, tal vez también es decidir cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Avanzar y quitar tal vez ese mal hábito o estilo de vida que es la desidia. Determina, designa y vigila. ¿Qué te parece si podemos orar y le podemos pedir, Señor, tú conoces los anhelos, los deseos, los objetivos que deseo realizar de una manera natural, en lo espiritual, pero yo quiero aprender, Señor, a poder actuar guiado por tu Espíritu Santo, poder tener esa determinación, como dice tu palabra, poder ordenar, poner prioridades y ser, amado Dios, prosperado en todo lo que tú has puesto en mi corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Tu palabra siempre es ese consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy lo tomamos, Señor, y te damos tantas gracias porque no solamente es en lo espiritual o en estos ejemplos que puse, Señor, de emprender un negocio, tal vez también es decidir cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Puesto en mi corazón, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Padre, te doy gracias porque podemos meditar en tu palabra. Tu palabra siempre es ese consejo que cada uno de nosotros necesitamos. Hoy lo tomamos, Señor, y te damos tantas gracias porque no solamente es en lo espiritual o en estos ejemplos que puse, Señor, de emprender un negocio, tal vez también es decidir cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Cortar con alguna relación que está ya sea en amistad o en noviazgo. Yo debo de determinar, debo
de ser radical, amado Padre, y dejar de estar jugando aún con el pecado. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla hoy y podemos tomar ese consejo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Excelente día y Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Dios te bendiga. Hasta luego. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Las familias.